concentración tenemos ahí. Esas son tres características importantísimas. Respecto de los equipos, no tengo una fotografía, no tengo un dibujo en sección de este por dentro, si lo habéis visto, es un tubo vacío, tal cual, no tiene nada más. Pero los grandes, en realidad, son una serie de tubos concéntricos. Lo que quiero que os quede claro, esto no es un equipo ultravioleta. El ultravioleta aquí no está para desinfectar, no está para matar microorganismos, está para activar el reactor y que genere moléculas como las que se estaba diciendo. Y no es un filtro. Esto es, si lo estáis viendo o lo habéis visto por aquí, es un tubo. O sea, cualquier cuerpo sólido que pase, pasará a través de él. No vamos a retener. Es lo único que tenéis que tener en cuenta en vuestros acuarios. Si en vuestros acuarios tenéis, que no lo sé, bueno, seguro que esto no, briznas de paja o partículas sólidas, este aparato no las va a afectar. Entrarán por una... Bueno, se puede enganchar, ¿no? Pero... o arenita que se está moviendo. Esto no filtra, ¿vale? No es un filtro, aunque mucha gente le dice el filtro ultravioleta, ni es un equipo ultravioleta ni es un filtro. Es un reactor H2O titanio, un reactor de dióxido de titanio. Bien, este es el gran temor con lo que nos encontramos en muchos aspectos, en muchos sectores. Que la gente nos dice, oye, los radicales hidroxilo pueden matar a mis peces, pueden dañar a los bebés, pueden afectarme a mí, que bebo agua, pueden matar a mis plantas, pueden matar a mi coral, pueden oxidar mis torres de refrigeración, pueden dañar a mi proceso de fabricación, el que sea. Como os he estado diciendo antes, viven máximo un milisegundo. Viven máximo un milisegundo. Es decir, esto no puede ocurrir. No puede ocurrir. O sea, no puede ocurrir porque ya quisiera yo, tendríamos otras aplicaciones, no sería el mundo del acuario, que pudiera lanzar esas moléculas y que me duraran un tiempo en el agua. Tendría mucho más beneficios comerciales que si no es así. Bien, es la gran amenaza. ¿Qué ocurre? Lo que se estaba diciendo. Vive menos de un milisegundo, por lo tanto, flora, fauna y personas e instalaciones no sufren nunca. No daña las instalaciones, no afecta a los animales, no afecta a las personas, no afecta al medio ambiente, no produce subproductos. Es decir, no por tener este radical, estos equipos en el agua, al final se generan terceras moléculas químicas que acaban dañando o a los peces o al medio ambiente. Con el cloro sí que pasa. Bueno, yo no sé, a los acuarios se les tira cloro alguna vez. No. Pues da igual. Si en una piscina se tira cloro, pues las personas nos bañamos en las piscinas y hay niños, personas mayores, personas que tienen pelo, otros como yo, es decir, pero siempre hay pérdida de materia orgánica, heces, pipí, pieles, cabellos. Al final, sudas, lacrimales, al final en el agua hay materia orgánica, es decir, esas moléculas que tienen mucho carbono. Cuando hay cloro y materia orgánica, se genera un subproducto o una serie de subproductos que se conocen como trialometanos, que son precancerígenos. Entonces, esto no puede ocurrir con los radicales. Con los radicales no puedes generar un subproducto y menos que permanezca en el agua. Es decir, la seguridad es absoluta. Por eso, podéis estar satisfechos o no con lo que el reactor hace con el agua. Oye, que me ha quitado nitratos, no me los ha quitado los nitritos, que ahora si queréis hablaremos sobre ello, que me ha clarificado el agua más, menos, pero lo que podéis estar tranquilos es que no se va a morir ningún pez ni ningún coral. Eso sí que no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Además, bueno, tú puedes contar después tu experiencia, ya vas llevando un tiempo y... Lo que se estaba diciendo, no genera subproductos, no utilizamos productos químicos y una tercera característica que me ha gustado dejar siempre ahí es que no genera resistencia. En los acuarios creo que no, pero si tú utilizas productos químicos para matar bichos, bacterias, microorganismos y tal, es como las medicinas con las personas. Tomamos tantas aspirinas que al final tomar una aspirina no te afecta, porque el cuerpo se ha adaptado a ellas. Pues con los microorganismos pasa lo mismo. Si tú tratas de matarlos con productos químicos, al final desarrollan resistencia y no mueren. Al final, ¿nosotros qué somos? Experiencia. Son 10 años en el mercado de experiencia. Tenemos reactores trabajando en aguas saladas, en aguas salobres, en aguas dulces, en aguas turbias. Turbias como mi sombrero, negras como la pez. Transparentes. Con contaminantes, sin contaminantes, con sólidos, sin sólidos, con color, claras, que huelen, que no huelen. Es decir, la experiencia ya es muy, muy extensa, ¿no?
es lo que nosotros ofrecemos al mercado. Si Isaías lo hubiera conocido 10 años antes, a lo mejor habría dicho yo, pues tendríamos que probarlo, ¿no? Pero ahora es que nos está haciendo una prueba. Yo entiendo que en vuestros mercados parezca una prueba, pero es que está ya súper probado. Yo no suelo entrar en los foros nunca. Yo creo que no he entrado nunca en un foro de esto. No entro porque no creo que no tengo que discutir cosas que son... Yo las tengo muy demostradas, están muy demostradas en el mercado. Y cuando alguien me dice, oye, es que esto puede pasar por aquí... Son 10 años viendo que no es así. Y al final, por mucho que agites un frasco de agua y arena, la arena abajo y el agua arriba. Y esto es así. Al final, los reactores son lo que son. Bueno, pues esto es lo que pasó ahí. Ya os digo que esto no se midió, no se calculó nada. Ese vídeo tiene la música de que el que era distribuidor que tocaba en un grupo de rock y la compuso él. Dice pronto eso. ¿Adrede para el vídeo? No. Pusimos música a los Beatles y la SGAE nos llamó y dijo, no pasa nada, ponemos una canción mía. Está bien, Este es el agua que nos encontrábamos. Había un filtro de arena absolutamente colapsado, bloqueado. En fin, no filtraba nada aquello. Ahí había plantas y está lleno, hay un buen número de carpas o de animalitos de estos. Y como veis el agua muy verde, ¿producto de qué? De las plantas, de la metabólisis, de la vida de los peces, del pienso que le tiran. Supongo que habrían algas en flotación. Digo yo, vamos, no lo sé. El sol es muy malo. El sol es muy malo para esas cosas, sí. Y entonces pusimos un reactor, este es el antiguo cuadro, esto ya no se fabrica así ni de lejos, y en una esquinita pusimos un aparatito que ya os digo, era un poco más grande que este. Ahí no sé cuánta agua habría, yo qué sé, 500 litros o 750. Aquí ni truco ni cartón, el que quiera se lo cree y el que no. ¿Qué ha pasado ahí? Y ha pasado que a base de pasar por el reactor agua con mucha materia orgánica, las moléculas, sin salir del reactor, fueron rompiendo todos los enlaces carbono-carbono y deshaciendo toda la materia orgánica. La convierten en CO2 que se va a la atmósfera y en agua que se queda. Y al final es un agua muy transparente. Eso es lo que pasa siempre que hay materia orgánica y siempre que hay un reactor. Necesitas más o menos tiempo dependiendo de que hemos partido en unas condiciones muy malas y claro, necesitas un tiempo para ir poco a poco, y ahí se le llevó una semana. A partir de ahí, tal fue el resultado que el cliente tuvo que era una vivienda particular, tuvo que proteger el estanque de las gaviotas, pues era en Mallorca y los pájaros se les comían los peces. Antes no los veían y ahora cuando lo vieron dijeron, hostia, es que no se escapa. Un poco Vale, entonces vuelvo a esto. Bien, pues eso es lo que quería enseñar respecto del estanque. Cuando empezamos a trabajar con los reactores y con la vida, dijimos, pues hagamos alguna prueba. Entonces nos fuimos al Instituto Oceanográfico, que tiene una sede en Mazarrón, y hablamos con una gente muy agradable, y pusimos un reactor. Ese es un reactor para 20 metros cúbicos hora, que estaba tratando un estanque, que no sé si lo veis aquí todavía. Aquí habían atunes, ¿no? Entonces estuvo haciendo pruebas para ver no la capacidad de desinfección ni nada, sino si afectaba a la vida de los atunes, que era lo que nosotros en su momento queríamos saber. Sé que no se lee bien, pero está a disposición, yo creo que hasta está en la web eso, ¿no? Sí. Es una carta... La carta en la web no está. Ah, no, bueno, pues da igual, pues está a disposición. Una carta del Ministerio de Ciencia e Innovación, que son los propietarios del Instituto Oceanográfico, que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, diciendo que se observa que no observándose, aunque no lo leáis, yo sí que alcanzo a leerlo, no observándose ningún efecto nocivo en lo que pudiera ser debido al uso de dicho equipo, que es lo que queríamos verificar. O sea, que con un ciclo de vida de un atún no se afectó absolutamente en nada. Esto me lo pasó Eduardo de un foro que yo no... de Facebook. De Facebook, pues de Facebook. Ese es Roberto. De Discusland, pues una persona que está trabajando aquí. Yo os lo voy a leer. Aquí hay algo que aclarar,
pero yo creo que lo aclararemos en la siguiente diapositiva. Hoy os queremos enseñar un nuevo producto muy interesante para nuestro querido hobby, que llevamos meses probando nuestras instalaciones de peces disco. ¿Qué son esos, los peces disco? Sí, sí. El H2 Titanium es un equipo de oxidación avanzada. ¿Pero qué es la oxidación avanzada? Bien, con este equipo conseguimos obtener un radical, que es la moleculita que os he dibujado yo, altamente inestable, quiere decir que vive muy poco tiempo y muchísimo más oxidante que el ozono, es lo que decía yo, entre 1 millón y 1 billón de veces más rápido, mediante el uso del reactor de dióxido de titanio. El agua pasa utilizando como fotocatalizador la luz ultravioleta. ¿Vale? Bueno, eso no es muy exacto, pero ya está bien. Este radical tan inestable, es decir, con tan poca vida, oxidará inmediatamente todo lo que esté en su alcance, bien sean moléculas químicas, bacterias, esporas, algas. Correcto, siempre que sea materia orgánica. Si tenéis sulfato de alumina, plomo o algo ahí, el radical no hace prácticamente nada. Al ser tan inestable, es decir, al vivir tan poco, no necesita cámara de reacción, como es el caso del ozono, y no hay peligro de utilizarlo en un acuario. Nosotros lo tenemos puesto en un acuario de 300 litros con peces disco. ¿Eso cuántos litros puede tener? 500. ¿500? Tiene 500, ¿no? Vale. Pues un acuario más o menos así, ¿sabes? Pues bien, después de esto, ¿en qué nos beneficia Washington? Pues este equipo es capaz de oxidar inmediatamente a nitratos los tóxicos amonio, amoníaco y nitritos, ayudando a la filtración biológica. Pero no solo esto, sino que además, por oxidación, esterilizará el agua de todo agente nocivo para nuestros peces, así como de esporas de algas. Bien, bueno, por todo esto vemos que es un gran equipo. Bueno, esto es lo que dice esta persona. Yo lo conozco a él porque fui a entregarle personalmente esto allí a San Sebastián.